Buenos días y un gran saludo a este foro de construcción de paz y derechos humanos organizado por la Defensoría del Pueblo. Lamentablemente, otras actividades relacionadas con el intenso trabajo de la mesa de conversaciones en estos días me impide haber estado presencialmente en este importante evento como hubiera sido mi interés. Pero en todo caso aprovecho esta ocasión y abordo la cuestión en el que debe trabajar este foro, que es precisamente las garantías de defensa y cumplimiento de los derechos humanos que se establecen en el acuerdo, en los distintos acuerdos alcanzados hasta ahora en La Habana, y el papel que la Defensoría del Pueblo va a tener en la implementación y puesta en práctica de los mismos. No cabe duda que, tal y como se anunció al inicio de las conversaciones, los acuerdos han sido construidos situando en el centro a las víctimas, o esa ha sido al menos la voluntad de las partes. Es la primera vez que en un proceso de paz se ha abordado un punto específico de la agenda sobre la realidad de las víctimas, sobre todo en un país como Colombia, donde son prácticamente 7 millones las víctimas causadas por el conflicto armado. Todos los trabajos de ese punto de víctimas han intentado garantizar al máximo los derechos que establece el derecho internacional respecto a las víctimas a la finalización de un conflicto, es decir, garantizar el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y las garantías de no repetición. Por ello, las partes, después de una intensa conversación, intensos debates que duraron más de 18 meses, acordaron lo que se ha denominado el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que combina una serie de medidas por todos ya conocidas. En primer lugar, una comisión de la verdad para acceder desde el punto de vista fundamental de las víctimas al conocimiento de lo ocurrido, un ejercicio de memoria, de verdad ética y política, fundamental para que se conozca la historia de lo que ocurrió en Colombia y para que nunca más vuelva a repetirse ni un conflicto de estas características ni las inmensas violaciones a los derechos humanos que han ocurrido. Igualmente, las partes acordaron programas de reparación a las víctimas que van a completar, mejorar los existentes hasta ahora y puestos en marcha por el Estado a la vista de las muchas limitaciones que han tenido y su incapacidad para alcanzar una reparación efectiva de todas las víctimas del conflicto. De todos es sabido la creación de una jurisdicción especial para la paz que tiene una serie de características importantes. Es una jurisdicción específica que va a encargarse de conocer las responsabilidades generadas a lo largo del conflicto por graves infracciones al derecho internacional humanitario y graves violaciones de los derechos humanos. Por primera vez en un proceso de paz en Colombia y probablemente en cualquier lugar del mundo, las responsabilidades que se van a examinar en un acuerdo establecido entre las partes, es decir, no en un sistema impuesto por la comunidad internacional o por uno de los actores que haya vencido sobre el otro, se examinarán responsabilidades de todos los actores que han intervenido en el conflicto directa e indirectamente. En primer lugar, combatientes, por supuesto, agentes del Estado y combatientes de los grupos insurgentes, pero también responsabilidades de civiles que hasta ahora nunca habían sido examinadas, es decir, políticos, cargos de la administración, miembros de consejos de administración de empresas transnacionales, empresarios, financiadores de grupos paramilitares, etcétera, etcétera, ¿no? Y esas responsabilidades se examinarán desde el punto de vista de la máxima obtención de verdad, de manera que aquellos que aporten desde el primer momento verdad exhaustiva, completa y detallada y reconocimiento de los hechos podrán optar a sanciones de tipo restaurativo, cuya importancia precisamente es la reparación del daño causado. Ojalá que todos los que tengan que comparecer acepten responsabilidades y ofrezcan verdad desde el primer momento, porque será una forma muy eficaz de garantizar la reparación de las víctimas, toda vez que esas sanciones restaurativas están construidas sobre las acciones acordadas en cada uno de los acuerdos alcanzados en el punto de reforma rural, participación política, sustitución de cultivos ilícitos, descontaminación de restos explosivos de guerra, artefactos explosivos y minas, etcétera, etcétera. Además de eso, es imprescindible llegar a un acuerdo sobre garantías de no repetición.
Hasta ahora, en el punto de víctima, se ha abordado esta cuestión, pero de forma muy limitada, con una serie de compromisos que sin duda deben ser completados en el punto 3 de la agenda final del conflicto y que obligan a que el Estado revise lo que ha sido la doctrina de seguridad hasta ahora, de manera que nunca más en Colombia pueda volver a repetirse la aplicación de las doctrinas de seguridad nacional, es decir, nunca más la población civil podrá ser vista como un enemigo a batir en el conflicto, sino que ésta deberá ser respetada plenamente en todos sus derechos. Además de otras medidas importantes como la revisión de los antecedentes en materia de derechos humanos de los servidores públicos o la evidente separación, por ejemplo, de la policía del Ministerio de Defensa. En Colombia se vive una situación anómala para un sistema democrático, es decir, en ningún sistema democrático, en ningún Estado de Derecho, la policía depende del Ministerio de Defensa, sino de un Ministerio Civil. Estas son cuestiones que aún quedan por dilucidarse, que el Estado deberá tomar medidas y que en la Mesa de La Habana deberán impulsarse este tipo de medidas. Pero además, en el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición se incluyen compromisos eficaces y concretos con la promoción, respeto y garantía de los derechos humanos, que significa que el Estado deberá garantizar que a lo largo de todo el territorio nacional se establecen mecanismos para que nunca más vuelvan a producirse vulneraciones graves de los derechos humanos o infracciones del derecho internacional humanitario. Para esto, los acuerdos alcanzados cuentan con una participación directa de las organizaciones de víctimas y de defensores de derechos humanos y una política basada en la convivencia y la tolerancia. De alguna forma, lo que se trata es de erradicar, como no puede ser de otra forma, el uso de la violencia en la vida política y social. En la vida política, de forma que nunca más la violencia sea una herramienta política, nunca más se criminalicen fuerzas políticas, especialmente de la oposición, pero también en la vida social, de manera que el Estado nunca, o ningún otro grupo, nunca vuelva a utilizar métodos violentos al margen de la ley para alcanzar sus objetivos. A tal efecto se han establecido una serie de medidas concretas que consisten en el fortalecimiento de los mecanismos de promoción de derechos humanos existentes hasta ahora, ¿no? Incluida la puesta en marcha de un nuevo sistema de información sobre la situación de los derechos humanos o la elaboración de un nuevo plan de derechos humanos que debe contar con la participación de las organizaciones de víctimas y de defensores de los derechos humanos. Además de eso, se han establecido medidas concretas como que las conclusiones de la Comisión sobre Esclarecimiento de la Verdad y se incluyan en los futuros planes de educación, en los currículum educativos de colegios y universidades, y que también en el punto, respecto al punto 2, participación política, se aborden medidas concretas para la apertura democrática en la perspectiva de la construcción de la paz. Este fortalecimiento de los mecanismos de protección están enfocados fundamentalmente hacia los activistas y defensores de derechos humanos y aquellos que realizan un trabajo esencialmente comunitario. Lo más importante, la creación de un sistema de prevención y protección de los derechos humanos, donde empezamos aquí a abordar los compromisos específicos de la Defensoría del Pueblo, donde se ha contemplado un papel esencial por parte de esta institución. En concreto, en el punto 5.253 de víctimas, se crea una comisión asesora en materia de prevención y protección de los derechos humanos, que estará convocada por la Defensoría del Pueblo y que contará con la participación de organizaciones de derechos humanos y organizaciones que trabajen en materia de paz. Esta comisión asesora elaborará unos lineamientos que serán posteriormente presentados ante el Gobierno Nacional, que tendrá la obligación política de llevarlos adelante, y será la propia Defensoría de los Derechos Humanos, junto con los representantes de las organizaciones de derechos humanos, quienes tendrán que acordar la composición y el funcionamiento de esta comisión asesora.
Pero el importante papel que va a jugar la Defensoría de los Derechos Humanos no se limita a esta comisión asesora, sino que se le otorgan medidas concretas de vital importancia. Probablemente entre los acuerdos alcanzados el pasado día 23 de junio sobre cese el fuego bilateral y definitivo y dejación de armas, pasó desapercibido que también se adoptó el acuerdo sobre garantías de seguridad y desmantelamiento de organizaciones paramilitares. Este acuerdo, sin duda alguna, es de los más trascendentales que se han firmado hasta ahora en el proceso de conversaciones, porque de su cumplimiento va a depender en gran medida, en primer lugar, las garantías de no repetición y, en segundo lugar, que el proceso de dejación de armas y reincorporación a la vida civil de los antiguos combatientes guerrilleros sea exitoso. Es decir, como toda la sociedad colombiana puede entender, una situación similar a la que se vivió al final de los años 80 y principios de los 90 con el exterminio de la Unión Patriótica, esa fuerza política que surgió de los acuerdos de paz de Casa Verde. Un escenario similar obviamente no puede volver a repetirse en Colombia, y para que ello sea así, en primer lugar, es el Estado el que tiene que comprometerse radicalmente en establecer las garantías, incluida la depuración de cualquier institución donde puedan existir reminiscencias de políticas anteriores, así como un combate frontal a esas organizaciones denominadas en el acuerdo como sucesoras del paramilitarismo y que no han sido desmanteladas tras la entrada en vigor de la ley 975 del año 2005 y mucho menos tras la firma de los acuerdos alcanzados entre el gobierno del presidente Uribe y los grupos paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia en Santa Fe del Ralito. El acuerdo alcanzado, denominado Garantías de Seguridad para el desmantelamiento de organizaciones criminales responsables de homicidios, masacres, atentados contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales y políticos, incluyendo las organizaciones denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, así como la persecución de las conductas, cualquier conducta criminal que atente contra los acuerdos de paz. Este acuerdo, con este largo título, larga denominación, que ha pretendido reflejar con precisión cuál es el objeto del mismo, el objeto del acuerdo, este acuerdo contempla dos mecanismos donde la Defensoría del Pueblo va a tener un papel determinante. Es decir, la Defensoría del Pueblo va a tener una importante responsabilidad en la implementación de los acuerdos y en garantizar que estos hacen viable la reincorporación a la vida civil de las organizaciones insurgentes, hacen viable la reconciliación nacional y hacen real un escenario en el que desaparezcan totalmente la persecución contra defensores de derechos humanos, dirigentes políticos y comunitarios que actualmente, a pesar de llevar ya prácticamente 4 años de conversaciones en La Habana, siguen siendo una realidad cotidiana sin que el Estado hasta ahora haya sido capaz de atajar este fenómeno, a la vista de informes como el Somos Defensores o los propios informes anuales de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Colombia. El primero de estos instrumentos que se crea es una denominada Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. Esta Comisión Nacional de Garantías de Seguridad estará presidida por el Presidente de la República y su función será el diseño y seguimiento de las políticas de desmantelamiento de estas organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres que atentan contra defensores, contra movimientos sociales, contra líderes comunitarios y las organizaciones sucesoras del paramilitarismo. En esta Comisión Nacional de Garantías de Seguridad estarán además incluidos otras instituciones, los ministerios que tienen competencia en esta materia, representación de los partidos políticos y movimientos sociales, y su tarea será hacer el seguimiento, previo diseño, mejor dicho, primero el diseño, posteriormente el seguimiento de esas políticas de desmantelamiento, es decir, el seguimiento de la ejecución del desmantelamiento de estos grupos por parte de las instituciones del Estado que tienen competencias para ello, especialmente las fuerzas de seguridad, la policía, la fiscalía y las fuerzas armadas.
En esta comisión la Defensoría trabajará codo con el resto de instituciones que la componen. Pero se crea otro instrumento, un denominado instrumento de prevención y monitoreo de organizaciones criminales objeto de este acuerdo. Este instrumento de prevención y monitoreo se crea en el seno de la Defensoría del Pueblo. Es decir, va a tener que ser puesto en funcionamiento por la Defensoría del Pueblo. Se trata de un sistema, dice el acuerdo, de prevención y alerta para la reacción rápida a la presencia, a las operaciones, a las actividades de las organizaciones y conductas objeto de este acuerdo. ¿Qué se ha tratado con la creación de este instrumento de prevención? Pues revisar los sistemas de alerta temprana hasta ahora existentes en Colombia, que si bien tenían la virtualidad de detectar eficazmente las amenazas, sin embargo tenían la seria limitación de ser incapaces de poner en marcha medidas coactivas, medidas de prevención y medidas de reacción eficaces para garantizar que las amenazas no se llevaban a la práctica. Probablemente porque hasta ahora el sistema no era autónomo y la activación de las medidas, así se hubiera detectado la alerta temprana, no podían implementarse si no era con el acuerdo expreso del Ministerio de Defensa, acuerdo que en demasiadas ocasiones tardaba en llegar o no llegaba. Lo que se ha pretendido precisamente es remover estos obstáculos y este sistema, a partir de ahora, realizará una actividad permanente de monitoreo y de alerta temprana para el despliegue de la acción rápida, es decir, no va a haber ninguna institución del Estado que pueda vetar el despliegue de las medidas para evitar que a la vista de las alertas tempranas se produzcan las violaciones de los derechos humanos. La responsabilidad de activar el sistema va a ser de la Defensoría del Pueblo y del resto de elementos que componen este sistema, pero que, como he dicho antes, se ubica en el seno de la Defensoría del Pueblo. Este sistema actuará en coordinación con las organizaciones de derechos humanos y las comunidades, que irán recogiendo información sobre situaciones de alerta y la pondrán a disposición del sistema para que se emitan las alertas. Las alertas, como ya he dicho, se van a emitir de forma autónoma y implicarán un despliegue preventivo de seguridad una vez que hayan sido activadas. Son distintas las funciones que tiene este sistema. En primer lugar, monitoreará y mapeará las amenazas detectadas sobre la presencia especialmente de organizaciones sucesoras del paramilitarismo, especialmente en lo que amenacen la reincorporación a la vida civil de los antiguos guerrilleros o la vida normal de las comunidades y los defensores. Las instituciones gubernamentales, la fuerza pública, las comunidades contribuirán de manera permanente generando los instrumentos de verificación y respuesta frente a las denuncias que se detecten. A su vez, el Gobierno Nacional tendrá que garantizar la organización y coordinación de las medidas preventivas y de reacción rápida, de forma que, una vez se haya emitido la alerta, es responsabilidad del Gobierno Nacional que ésta sea eficaz y despliegue medidas eficaces. Y si bien este sistema es de suma importancia, pueden ustedes imaginarse, para la prevención de cualquier vulneración de derechos humanos de cualquier persona, comunidades, grupos políticos, sociales, tendrá una especial trascendencia a la hora de prevenir la seguridad, las garantías de seguridad de los que van a dejar las armas. Ya he dicho antes, para que no se ocurra una situación, no se reproduzca similar a la que ocurrió en el caso de la Unión Patriótica. Es decir, en este caso, la Defensoría y todo el sistema de alerta temprana tendrá que poner especial atención para garantizar la seguridad de estas personas. Finalmente, evidentemente la Defensoría del Pueblo va a tener además una función mediadora, educativa, orientadora de los diálogos desde el cumplimiento de su propio mandato de defensa de los colectivos excluidos, de los sectores más débiles de la sociedad. Porque a fin de cuentas, a pesar de todas estas herramientas que se han creado, pues la paz no se alcanza simplemente con exigir responsabilidades sobre lo ocurrido o con poner en marcha medidas de alerta. La paz exige reconciliación, la paz exige una cultura específica para la paz y eso exige que instituciones como la Defensoría del Pueblo lideren, abanderen, dirijan la implementación de los acuerdos. No cabe duda que en la mayoría de los acuerdos de paz
Una vez firmados viene lo más difícil, que es la implementación, la puesta en marcha. Y no cabe duda que todo lo que tiene que ver con los contenidos en materia de derechos económicos y sociales, es decir, los que abordan la eliminación de las causas que han generado el conflicto, son los que más cuesta cumplir en cualquier lugar del mundo. Sin duda alguna, este es el gran reto de la Defensoría, garantizar que no solamente los contenidos que incumben a derechos civiles y políticos se cumplen, sino especialmente todos aquellos que incumben a derechos económicos y sociales que por mandato constitucional y por mandato de los instrumentos internacionales están plenamente en vigente. Yo animo a la Defensoría del Pueblo, van a tener como institución mucho trabajo, deberá ser exigente con las instituciones del Estado para que le doten de los medios necesarios para llevarlo adelante, y de su buen hacer va a depender buena parte del éxito de este proceso de paz, de la implementación de los acuerdos y del fin de la guerra. Muchas gracias.